Y si nos tienen precarizadas y sin derechos, ellos nos pueden manipular porque también estos legisladores y estos hombres ricos, millonarios, están por sobre la ley. O sea, tú has trabajado con estos hombres de cerca. Absolutamente. En el Parlamento. Eso es muy difícil el acceso a un trabajo formal. Como te decía, los cambios sociales y culturales no van de la mano de una ley. Entonces, digamos que el trabajo sexual en tu caso no fue una elección. Activista trans, de Chile, latina, pero también trabajadora sexual. Ahora mismo en proceso de asilo. ¿Por qué viniste de Chile y cuáles fueron los motivos que te hicieron salir de Chile, venir aquí a Europa buscando protección? La verdad que todo esto fue una casualidad de la vida. No tenía planeado salir de Chile y hacer el proceso de asilo. Todo fue algo súper espontáneo, no lo tenía preparado, porque en Chile igual yo me sentía muy privilegiada dentro de toda la marginalización, la discriminación, la transfobia que existe en el país, el no acceso a los derechos humanos fundamentales para las personas trans. Pero dentro del colectivo y dentro de la comunidad igual yo me sentía muy privilegiada, porque también cumplía como ciertos como cánones de belleza y estaba dentro de este estereotipo del género que es súper binario aún en Latinoamérica y el Caribe. Tú has estudiado en Chile, ¿qué estudiaste? Estudié masoterapia y estética integral. ¿Y nunca pudiste trabajar? No. ¿Nunca pudiste ejercer tu profesión? Nunca pude. ¿Por qué crees que se debe eso? Porque en Chile igual, ahora en el año 2020 comenzó a entrar en vigencia la ley de identidad de género que reconoce tu identidad y tú puedes cambiar tu nombre y sexo registral, pero los cambios legislativos no vienen de la mano de un cambio social y cultural. Entonces, por mucho que yo haya cambiado mi nombre y mi género de la partida de nacimiento y en mi DNI, las personas no contratan a mujeres trans o a personas trans dentro de algún trabajo formal, porque no existe un cupo laboral trans, no hay una ley integral trans que abarque todo lo que es educación, justicia o una salud integral que también contemple el uso de hormonas, las personas que viven con VIH y que las cirugías que nosotras optamos no son estéticas, sino que son de reparación, porque hay una incongruencia entre el género y la genitalidad o el sexo. Entonces, por eso es muy difícil el acceso a un trabajo formal. Como te decía, los cambios sociales y culturales no van de la mano de una ley. Entonces, digamos que el trabajo sexual en tu caso no fue una elección. Claro, había que preguntarse si en algún caso es una elección siempre, ¿no? Pero en tu caso, digamos, fue algo que se te fue impuesto para subsistir. Absolutamente. Para mí fue el único camino que yo tenía para poder sobrevivir, para poder tener un plato de comida, para poder independizarme de mi familia, porque yo vengo de una familia de 6 hermanas y 2 hermanos. Entonces mi familia también es pobre. No tenían el dinero como para que yo pudiera hacerme cirugías o para que yo tomara mi tratamiento hormonal, que es súper costoso, poder visitar a un médico. Entonces todo mi tratamiento hormonal y el comienzo de mi transición yo lo hice entre amigas, a través del mercado negro de las hormonas. Visité a un médico cuando yo quería hacer mi cambio de genitalidad, entonces el doctor me pedía un examen psiquiátrico y psicológico y por eso yo visité a un médico, pero yo nunca tuve un control hormonal, nunca tuve
como un seguimiento a esta transición. Fue todo a través de la misma comunidad, de las mismas personas trans. De esto es lo que se basa la ley integral trans por la que tú estás peleando, ¿no? Que haya, digamos, un seguimiento no solo a nivel médico, sino a nivel también educativo y laboral de las personas trans. ¿Cómo se traduce esto en efectos prácticos? ¿Puedes poner un ejemplo? Que si existe un cupo laboral trans, yo como persona trans puedo ir a la universidad y estudiar medicina, o puedo ser una abogada, y la ley me garantiza que yo voy a obtener un trabajo. Porque muchas veces hay personas trans que hemos intentado salir del trabajo sexual, hemos intentado tener un trabajo formal y terminamos nuestras carreras y no podemos obtener un trabajo porque el jefe es transfóbico, porque empiezan a decir que en la empresa, las políticas de la empresa, no puede haber una persona con estas características, es decir, como que nos excluyen. Y nosotras lo único que vemos de referentes de otras personas trans es solamente el trabajo sexual. Y es solamente estar en la calle, arriesgando tu vida, arriesgando a que adquieras alguna enfermedad de transmisión sexual, a consumir drogas con los clientes, que muchas veces estos clientes son los mismos legisladores que obstaculizan el acceso universal a nuestros derechos. Porque ellos nos quieren precarizadas, empobrecidas, para así también poder utilizar nuestros cuerpos sin ninguna, ¿cómo se podría decir? Sin ningún... como con el permiso total para utilizar claro, vuestros porque nuestros derechos están siendo vulnerados y nosotras estamos tan precarizadas y no tenemos una escolaridad normal, que somos muy fáciles de manipular. Entonces, en ocasiones por la necesidad, por querer tener dinero, por pagar la renta de tu casa, porque muchas de nosotras, las personas trans, mujeres trans, trabajadoras sexuales, también somos el pilar de nuestras familias, y si nos tienen precarizadas y sin derechos, ellos nos pueden manipular, porque también estos legisladores y estos hombres ricos, millonarios, están por sobre la ley. O sea, tú has trabajado con estos hombres de cerca. Absolutamente. En el Parlamento. Me encontraba en el Parlamento muchas veces con mis clientes, que ellos estaban legislando, que son de la ultraderecha, que son fundamentalistas y religiosos, y ellos son los que están en contra de nuestras leyes. La mayoría de los casos, cuando nosotros llegamos a estos centros de salud, es porque ya estamos en etapa SIDA. Y entonces, cuando ya estamos en etapa SIDA, no nos podemos levantar ni de la cama, decidimos ir a estos centros de salud, aunque se vulneren nuestros derechos, nos traten como hombres y no nos quieran atender porque también tienen un rechazo.